Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bosco. Hola, buenas tardes. Y buenas Muy bien. tardes, Fidelia, Bernardo. Hola, Bernardo. Hola, Jacobo Bosco. Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, bueno, es un gusto estar acá conversando con ustedes, comentar un poco que ya vamos como para el octavo capítulo, ¿no? Versión de este diálogo surandino desde el balcón. Y hoy día, en esta ocasión, tenemos dos invitados aquí con Bernardo Guerrero, ¿no? A la señora, a Fidelia, a la profesora Fidelia Martinetti y a Juan Jacobo Tancara. Juan Jacobo Tancara, oriundo de la provincia de Parinacota, de origen aymara, realiza su educación superior en 3 disciplinas: literatura, teología y filosofía en universidades de Centroamérica, específicamente Costa Rica, Sudamérica y Europa, Alemania. Y pertenece a la organización Comundo, que es una organización vinculada o que tiene como finalidad transferir conocimientos y transferir apoyo profesional en países en lo que se denomina en vías de desarrollo. Y la profesora Fidelia Martinetti es profesora de Estado en Castellano en la Universidad de Chile, magíster en Convención en Currículum de la Universidad de Tarapacá, y es coordinadora del CRA del Liceo A1 Octavio Palma Pérez, que de alguna forma se vincula con todas las tareas desarrolladas o asociadas al fomento lector. El día de hoy vamos a conversar con Juan Jacobo. La profesora Fidelia va a hacer de alguna manera un comentario sobre algunas de las obras que ha desarrollado Juan Jacobo, que es específicamente Murallas de piel y silencio, fragmentos de día y noches, ¿ya? De alguna manera una pieza literaria que refiere a un desarrollo de una trayectoria de vida, ¿no? Acá en este programa hemos estado hablando bastante con Bernardo, con Germán Mondaca en algún momento, con Patricio Barrios, con distintos invitados respecto a la importancia, ¿no?, de la relación entre ciencias sociales y literatura, específicamente toda vez que se trata de sobrepasar, ¿no?, este límite de la hegemonía, ¿no?, de la preponderancia del carácter positivista que hoy día impera en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Y pensar a la literatura también como una disciplina compañera de camino de las ciencias sociales. Y en ese ámbito es interesante resaltar cómo Murallas de piel y silencio puede de alguna manera referir una discusión respecto de temas como el problema de la discriminación étnica, en referencia a las poblaciones, a los pueblos originarios en el norte de Chile, el problema de la situación de trabajo, ¿no?, de las comunidades originarias, específicamente las mujeres, la violencia en el periodo de la dictadura, la violencia militar en el periodo de la dictadura, y también el problema de la infancia vinculado al concepto de desamparo y la soledad, ¿no? Según lo que nos orienta la profesora Fidelia. Señora Fidelia, yo no sé si podríamos conversar un poquito sobre esta obra. Sí, claro. Bueno, buenas tardes a los que están mirando el programa. Estamos en este tiempo tan especial de pandemia y de estar en este encierro, pero que seguimos de alguna forma conectados, ¿no? Así que deseo lo mejor para cada uno y que
disfrutemos de los libros y disfrutemos en general de tantas cosas lindas que todavía tenemos. Y gracias, Bosco, y gracias, Bernardo, a la Municipalidad de Camarones, al programa Surandino, Diálogos desde el Balcón. Bueno, vamos a hablar de Muralla. Tú ya decías de los aspectos que son de denuncia, porque es una obra que tiene también un tema ético, un tema moral. Hablamos de la discriminación étnica aymara, hablamos también de la falta de un contrato digno para la mujer andina, como para la temporera. También decías de la situación de desamparo de un niño que vive en un hogar Sename, en un internado del gobierno, y también la violencia que se ve en algunos pasajes que ejercen los militares con los hombres andinos. Bueno, esa es la parte de denuncia, pero ahora yo voy a hablar de la parte estética, de la parte literaria propiamente tal, ¿no? Bueno, les decía que apenas yo vi el lanzamiento de esta obra, que fue el año 2017, me encantó el personaje, me encantó esta situación de que esté en un internado, un niño de 8 años que llega a un internado y que pasa mucho tiempo allí, ¿no? Y lo que significa, entonces lo que significa cómo se relacionan los lectores adolescentes cuando están recibiendo o dialogando con este niño que vive en un internado. Los niños ya han leído Papelucho, ya han leído de Diario de Vida, El niño que enloqueció de amor, y lo trabajamos entonces en el colegio. Lo hemos trabajado ya en 2 años y ahora próximamente lo vamos a hacer en un diálogo también con el Liceo A5. De la parte estética, entonces, destaco la combinación que hace del lenguaje americanista, el lenguaje del castellano, con con el lenguaje aymara, ¿no? Con las voces aymara, que es tan propio de nosotros acá, del español de Chile y del español del habla de Arica. Es muy interesante, además que tiene todas las explicaciones de lo que significan los vocablos, están todas las explicaciones de las costumbres también, de los ritos y toda la cosmovisión andina. También destaco que el personaje no se queda solamente en la fábula, sino que aparece un narrador que es muy profundo, muy filosófico, entonces hay un trasfondo bastante ético-moral y un trasfondo de mucha cultura. No es un personaje sencillo. Bueno, es un niño, es un pícaro que cuenta la historia con los amigos, todo lo que le va pasando con cada amigo, y cada amigo también es un estereotipo, un tipo de niño que uno lo encuentra siempre, desde que comenzó el pícaro en los tiempos de que los libros eran anónimos. También destaco, bueno, la parte, lo amoroso, los valores del niño, la ternura que tiene, además que sufre mucho, sufre la muerte de su madre porque ingresa al internado y a la espera de que venga su madre, y prontamente su madre fallece. Entonces, los pensamientos que él tiene, las reflexiones. La manera también de describir el paisaje es realmente una pintura de toda la belleza andina. Bueno, eso, y principalmente que a los niños les gusta mucho. Y el mensaje, bueno, ya está dicho, la parte de denuncia, y yo considero que esta novela, como es una novela que tiene un carácter testimonial, es decir, parte de una realidad también, que es un drama, que es una tragedia, y se combina también con parte de ficción. Por supuesto que los nombres de los personajes están cambiados, etcétera. También hay historias que son un poquito más fabulosas, ¿no? Más de ficción. Pero es un libro que, así como les decía, ya leen también esta historia de Óscar Castro, La vida simplemente, la historia de Roberto, de este niño pobre que se cría en un prostíbulo, y les gusta mucho porque hay toda una conversión del personaje, hay un crecimiento. Entonces considero que como diario de vida o como novela testimonial, y también por ser una novela con un personaje aymara, es sumamente importante. Yo quedé realmente muy contenta con la respuesta de los niños, de mi liceo y también de los colegios que lo han trabajado, porque lo trabajamos también el año pasado con el A5. Bueno, no sé qué más, por ahora. Bueno, a mí me parece súper interesante aquello que usted señala respecto de cómo en Murallas de Piel y Silencio, Juan Jacobo
va de alguna manera combinando, ¿no? Un aspecto que dice relación con la denuncia, pero también esta relación como con escribir un paisaje, ¿no? O sea, escribir como una pintura, ¿no? Sobre el paisaje. Incluso hay una parte muy bonita por acá que dice: desde Zapagüira se dividen los caminos, aquel que lleva a Putre y a los pueblos de más arriba, a Caquena, y el que va a Belén. Hay tierras de diversos colores, varios pueblos más, Murmuntani, Chapiquiña, Pachama, montera de cantos que parecían pueblos y vecindarios que parecían árboles, diversos arbustos cuyos nombres en Aymara había olvidado. Entonces, de alguna manera, hay una descripción muy bonita, muy precisa, con un elemento estético bastante desarrollado ahí, ¿no, Juan Jacobo? No sé si tú nos quieres hacer algún comentario sobre esta obra. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Realmente vuelvo a agradecer, ¿no? Sí, y siempre voy a estar agradecido por esta oportunidad y por la generosidad que han tenido con esta obra. Es una novela de la memoria. Hay una historia, por eso es una novela. Los personajes son suma de caracteres de niños que conocí. Son historias fragmentarias. El lenguaje intenta ser en algunas partes directo, pero también usa metáforas. Es una, como decía Fidelia, es una intención hay una intencionalidad poética también, para no mostrar, bueno, hay un esfuerzo, ¿no? No sé si lo logré, de hacer una obra literaria, ¿no? Para diferenciarlo de otros textos etnográficos, por ejemplo, etc. El narrador cuenta su pasado y lo que ha definido, ¿no? Lo que va a definir su futuro, sus viajes. Hay una autorrepresentación. Vi que, bueno, se hablaba mucho de los aymaras, pero era necesario la voz mismo de los aymaras, ¿no? Y pienso de que estaba en una posición para poder hacerlo, para poder hablar. No digo a representación de un pueblo, no, eso ya es muy complicado, pero sí a nombre de mí mismo y de la familia. Ni siquiera a nombre de la familia, pero mostrar, describir, mostrar, interpretar con un lenguaje, como les decía, tratar de también abordar un lenguaje estético y mostrar esas realidades, ¿no? Me parecía que, primero no quería hacerlo, ¿no? Me daba un poco de reparo, rubor, pero no había un libro en Arica, en Parinacota, parecido, ¿no? No hay un libro, no hay un libro así. Entonces, viendo la necesidad, ya me animé, finalmente, pero contar la vida a veces es un poco complicado, ¿no? Y bueno, y hasta la biografía, iba a decir, cuando se organizan los acontecimientos y el lenguaje hace otro tipo de organización, entonces ya no es, hay ficción ahí, ¿no? Por lo tanto, el tema del concepto de ficción es un concepto en debate, ¿no? Porque la misma biografía tiene ficciones. Bueno, entonces yo lo considero desde esta perspectiva como una literatura de ficción. El niño sufre cambios profundos, traumáticos, cambio de comida, cambio de indumentaria, reordenamiento de la cosmovisión personal, ¿no? Después de estar en los volcanes, en los potreros, después de recibir una educación en la comunidad, con la familia, después de sentirse a la postre sujeto, pasa a otro estado, ¿no? A estar encerrado en murallas, una educación formal, aprendiendo la lengua, ¿no? Del castellano. Claro, en el interior sí se hablaba castellano, obviamente, pero también se mezclaba con el quechua. Pero ya en la ciudad no sirve para nada el aymara, hay que eliminarlo. Más bien es motivo de burla y hay que olvidarlo. Entonces, y uno se vuelve objeto, y además que está el tema de la violencia. Bueno, la experiencia también de chilanización, ¿verdad? Porque, bueno, si bien es cierto, allá en Putre yo, bueno, bueno, yo nací en Caiquena, somos originarios de Caiquena y me crié también en Putre por el trabajo de mi padre, que era pastor evangélico. Entonces, claro, allá había un fuerte espíritu de chilenización, teníamos grandes ejércitos, bueno, al lado del pueblo, casi del mismo tamaño que el pueblo, pero de todas maneras igual la pregunta por lo chileno, ¿qué es ser chileno, no? Los chilenos, porque teníamos contactos también con Bolivia, fundamentalmente con Bolivia y con Perú. Hay un tema del desarraigo,
Y bueno, y la perspectiva del regreso, si es posible, digamos, reconstituir, ¿no? Primero que nada, la propia subjetividad indígena aymara, después la familia, y ya más complicado, pero también hay la pregunta al final del libro si es posible reconstituir la identidad de los pueblos. No es que uno traiga la forma, no, para nada, pero a veces las cosas se construyen cada quien, ¿no? Aportando un insumo, un poquito, desde su historia personal y de su historia familiar. Sí, claro. Bueno, eso, gracias. Sí. Para no abarcar. O sea, indudablemente, perdón, está todo ese tema, esa tragedia, ¿no? Del joven aymara que es extranjero acá en Arica prácticamente, o advenedizo, y tiene que asumir toda una serie de modos de vida totalmente distintos. Pero tiene realmente muchas imágenes tremendamente poéticas, es muy lárico. Entonces, lo que distingue a este libro es que, bueno, de lo que he leído, trabajo también con la literatura de José Morales, de romancero andino, también hemos trabajado algunos poemas de Óscar Arancibia. En general hay mucho de la parte lárica, mucho de la parte paisajismo, mucho contemplación, pero no está este drama. No está esta tragedia de un niño que por falta de oportunidades tiene que entrar a un internado. Y nosotros todavía en el colegio tenemos una población de niños de ascendencia aymara bastante grande. No es ya la realidad, ha cambiado obviamente, pero no, en algunos casos puntuales también hay bastante, tienen que vivir en hogares, no ven a sus padres, también los que viven al interior, de acá en Azapa, por ejemplo, en el kilómetro 40 y tanto, tienen que levantarse muy temprano para llegar a una hora apropiada al colegio. Entonces todavía estamos viviendo la situación. De hecho, bueno, no hay una universidad andina, una universidad, tiene que venir a Arica a la universidad, y es lo que pasa con todos los pueblos, ¿no? Yo también soy de un pueblo y uno tiene que emigrar del pueblo para irse a estudiar. Pero aparte de ese punto así sociológico, está toda la parte de la picardía que tiene el niño, lo entretenido que es el personaje, y los niños se identifican mucho. Y que se relacionan porque los niños son de ascendencia aymara, es una novela totalmente identitaria. Ahora, esa parte de definir qué es ser chileno, esa parte se la dejo yo, no sé, a Bernardo, a ustedes. No, primero que nada, muy contento de estar nuevamente con ustedes y con dos invitados realmente de calibre, pesos pesados, dirían en el lenguaje del boxeo. Y yo hoy día en la mañana estaba leyendo un texto de Juan Jacobo que me dejó, me impresionó en varios aspectos, ¿no? El texto que tiene que ver con la teología de Rubén Alves, ¿ya? El texto de Bellezas, Poesía y Sueño. Y en ese texto hay una cantidad de afirmaciones que hace Juan Jacobo que a mí me interpretan mucho, que tiene que ver un poco con su aproximación a la estética, a las estéticas religiosas, ¿no? Que tiene que ver también con el tema de qué es la teología, que son temas que aparecerían como demasiado abstractos, pero con un lenguaje tan poético, porque la teología, como dice Alves por ahí, tiene que explicar o tratar de explicar lo sobrenatural, ¿no? Y dedicarse un poco a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese ambiente donde yo veo un poco la obra de Juan Jacobo, que escribe esta novela aymara, por un lado, y por otro lado tiene una potente formación en filosofía, en estética, que lo hace ser un sujeto que está en el umbral de dos culturas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo resuelve ese tema? Si es que está bien esta la pregunta, ¿no? ¿Cómo te manejan ese tema, Juan Jacobo? Porque la estética, digamos, y sobre todo la estética indígena, son estéticas muy poco trabajadas también,
y cómo la literatura nos puede llevar también a ese tipo de discurso estético. No sé si me hago entender. Sí, gracias Bernardo por la pregunta, también por la oportunidad. Me parece que somos una sociedad sincrética, ¿no? No hay nada que hacer, ¿no? Al menos por ahora no. Yo apoyo y valoro mucho a los hermanos que quieren volver, digamos, a lo aymara, al idioma, o sea, regresar completamente a ese mundo, las posiciones más indianistas. Sin embargo, la lengua que usamos para comunicarnos, porque yo creo que lo principal es comunicarnos, ¿no? No sé si, claro, en su momento yo también renegaba contra el castellano, pero no mucho, porque me di cuenta que había que apropiarse del idioma, de este idioma, transformarlos a nuestros intereses políticos, a nuestros intereses culturales y sociales, y por lo tanto convivimos con el castellano, no podemos prescindir de él, ¿no? Y además nos sirve como un vehículo para comunicar nuestras ideas. Ahora, eso sí, nosotros tenemos que transformar este castellano. Bueno, eso creo que es una cosa ya casi obvia. Entonces, fundamentalmente, bueno, existe una estética indígena, ¿no? De los tejidos. Verónica Cereceda lo trabaja bastante bien. Ya es un texto un texto de muchas décadas, pero sigue siendo bastante interpelador, ¿no? Sin embargo, cuando yo me estoy moviendo en un ámbito más de la escritura, de la literatura. Entonces, quieras o no, la literatura es por decirlo así, aunque se intenta masificar, pero es nomás una disciplina elitista, ¿no? Y así también me ha correspondido estudiarla, ¿no? La literatura. Y bueno, y además que es un oficio. Y pienso que el vehículo es eso, ¿no? Es el mixturar el castellano con el aymara, el tomar conciencia que somos parte de una diversidad mayor, ¿no? Que el aymara no está aislado, estamos constantemente comunicándonos. Y los mismos aymaras, que son indianistas, y yo los respeto, los valoro y los admiro por eso, ¿no? Yo no lo soy a tan al extremo, pero los respeto y los valoro. Sin embargo, tienen también en su práctica económica, van a China, por ejemplo, venden productos hechos en China, etcétera, etcétera, ¿no? La forma de vestir, en fin. Entonces, me parece que estamos, yo no diría condenados, sino que yo diría que tenemos una gran oportunidad de reapropiarnos del castellano. Pero nosotros tenemos que darle nuestra propia subjetividad, mixturar el castellano, usar este idioma, ¿no? Los idiomas se transforman, uno los puede adaptar, ¿no? A un proyecto. Ahora, lo importante yo creo que más que primero discutir sobre el idioma, porque en este caso estoy hablando de una estética que se puede llamar estética verbal, más que discutir sobre un idioma, lo importante es generar un proyecto, ¿no? Es importante un proyecto de pueblo, del pueblo aymara en este caso, que puede ser un proyecto inventado, ¿no? No tiene que ser necesariamente volver al pasado, ¿no? Podemos reinventar tradiciones, bueno, eso ustedes también lo saben, como sociólogos, ¿no? También la profesora Fidelia, como educadora. Y eso es lo importante, y ahí nosotros usamos la literatura, usamos las estéticas en ese proyecto liberador, ¿no? Porque lo importante no es el lenguaje en sí mismo, aunque hay posturas esteticistas, sino que lo importante es un proyecto de pueblo, un proyecto cultural, un proyecto político. Cuando digo político, no se asuste, ¿no? En Chile, cuando uno dice político, lo tachan de comunista inmediatamente, ¿no? Yo no soy comunista, solamente que hablo de lo político, en un sentido no amplio, no en el sentido peyorativo. Sí, para resumir entonces, lo importante para mí no es tanto el esteticismo o qué lenguaje es estético usar, sino lo importante es un proyecto de reivindicación corporal, un proyecto de la dignidad, de recuperar las subjetividades, un proyecto de reivindicación personal, familiar, comunitario, un proyecto de pueblo, un proyecto político. La política también es una cosa personal, ¿no? Y de acuerdo a eso se va generando una estética. Ahora, no sometemos la estética al proyecto político, no tiene nada que ver con eso, sino que el arte nos da un abanico amplio de cómo nosotros podemos hacer conocer nuestras preocupaciones, nuestras reivindicaciones y una forma de resistencia, sin que forcemos el arte para esto, no hablemos de arte comprometido, etcétera, sino que sin forzar el arte, porque el arte tiene su propia lógica. Sin embargo, debido a su tremenda capacidad simbólica de comunicación, es un vehículo de resistencia, sin usarlo, ¿no? De manera caprichosa, de manera utilitarista, como un vehículo, sino que el mismo arte tiene una fuerza tremenda de representación, de simbolización, y eso, los tejidos, por ejemplo, eso permite, ¿no? A la resistencia
y a la reivindicación de los pueblos y de las personas. Eso quería decir, no sé si me dejé entender, pero es la idea. Sí, bastante, bastante. Porque además tú tienes introduce una complejidad que es evidente, que tiene todo discurso, ¿no? Todo discurso tiene una complejidad, y todo discurso político en su relación con las otras áreas también tiene su complejidad. Ya sabemos lo que pasó con el arte soviético, ¿no? Que se pone al servicio de un Estado y de un partido y termina convertido en cualquier cosa, ¿te das cuenta? O sea, aquí tenemos que recuperar la autonomía relativa que tienen todos estos campos, de estética y otros más, digamos, en función de ese elemento. Pero tú me decías recién, como a pie de página por ahí, que tu padre fue pastor evangélico o es pastor evangélico. Ese proceso que viven los aymaras hoy día, ¿cómo lo viviste tú con un padre evangélico y con la discursividad que tú tienes ahora, que de ninguna manera contradice lo otro, ¿no? ¿Me puedes contar un poco de eso? Sí, ¿cómo no, profesor? Mire, lo que yo pienso es que la religión en este caso tiene su lado negativo, ¿no? Porque, claro, se extirpa idolatría, además que los evangélicos que llegaron a Parinacota eran un poco fundamentalistas, ¿no? No voy a mencionar nombres para no ofender, pero eran fundamentalistas, ¿no? Y querían extirpar la idolatría y eran, yo pienso, no sé si anticatólicos, pero sí anticlericales, completamente, ¿no? Y yo sospecho porque los aymaras se sentían discriminados, hay aymaras que se sentían los más pobres de entre los aymaras, se sentían al margen, ¿no? Bueno, también hay aymaras católicos, ¿no? Ahora se relaciona mucho el catolicismo con lo aymara, hay un sincretismo muy profundo, muy fluido, y ya no se puede distinguir, ¿no? ¿Qué es lo aymara y qué es lo católico? ¿No? Parece que hay muchos elementos católicos que ya se los ve como aymaras directamente, ¿no? Como indígenas. Sin embargo, son muchos años, bueno, ya sabemos todos, de inculturación, ¿no? de la religión católica, sus elementos. Entonces, el protestantismo, desde un punto de vista, lo que se me ocurre ahora, vino como una herramienta también para emanciparse, ¿no? Para la autovalía, ¿verdad? Porque, bueno, hay investigaciones de Andrew Canessa, investigaciones también, no sé, Rivière, si no me acuerdo, que trabajó con los pentecostales en Oruro, donde hablan, ¿no? Que el protestantismo, el pentecostalismo, entre otros, sirvieron, ¿no? Como una religión que usaron algunos aymaras para poder reivindicarse, ¿no? Porque, claro, a ser discriminados, a ser marginados socialmente, el protestantismo en este caso les sirve, ¿no? Como herramientas, ¿no? Para poder apoderarse de la cultura occidental, ¿no? Y poder ser reconocidos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, recibimos misioneros en la casa, traían no solamente ropas, sino que traían libros en inglés, ¿no? Y muchos libros de misiones, y mi papá aprendió a leer y a escribir el castellano leyendo la Biblia. Entonces eso ya es un dato importantísimo. Entonces, de tal manera que pienso que, resumido, por decirlo de manera resumida, el protestantismo, en este caso, el evangelicalismo, para ser más preciso, le sirvió al aymara también, ¿no? Para su reivindicación, siendo discriminado, pero también tiene su lado negativo, digamos, ¿no? Que es un poco divide a la comunidad, etcétera. Usted ya, hay muchas críticas al respecto, no quiero redundar en eso, pero más bien es resaltar esta parte positiva, ¿no? de esta religión. Ahora, por supuesto, nosotros somos participantes, somos protestantes, pero somos participantes críticos del protestantismo. Somos participantes críticos del pentecostalismo, no aceptamos necesariamente. Y el mismo principio protestante, la sola escritura, la sola fe, solo Dios, es decir, no valen las mediaciones institucionales para la salvación, sino la relación consciente que uno tiene con Dios, me parece que tiene un poder ahí de liberación, bien interesante, ¿no? Pero por supuesto hay que ser crítico, ¿no? No solamente aceptar, ¿no? Entonces hay una discusión ahí de los dogmas, de las tradiciones, etcétera, ¿no? Pero hay una herencia también, hay una continuidad que me parece a mí totalmente revolucionario, ¿no? Si uno recupera las formulaciones originales de la Reforma Protestante, ¿no? Hay muy revolucionario, incluso Lutero no fue tan revolucionario, ¿no? Thomas Müntzer, el revolucionario, el que llevó a 10.000 campesinos, ¿no? A levantarse en armas, bueno, digamos, con lo que ellos podían defenderse, y que fueron masacrados por el Estado luterano. Bueno, en fin, entonces la Reforma es una constante
revolución. La reforma protestante es una revolución permanente, como diría León Trotsky, ¿no? Para el caso de la Revolución Rusa. Bueno, en fin, revolución socialista, quiero decir. Sí, sí. Pero yo, bueno, quiero intervenir, muy interesante, pero y esa, en realidad, esa polaridad o dicotomía entre la teología y la literatura que hace Juan Jacobo. Bueno, yo no he leído las cosas de teología que él escribe, pero sí en este libro, por ejemplo, el personaje es realmente absolutamente europeo. Yo digo, es un aymara europeo, y está también toda la parte de la espiritualidad. Y la espiritualidad la veo, como lo presenta el personaje, en conexión con la naturaleza. La mímesis que hay entre la manera de vivir, entre lo natural, cómo son los árboles, cómo es el día, cómo es la noche, y cómo es la vida del hombre sencillo en el campo. Este es un libro tremendamente filosófico, mientras dure la vida, pero me parece muy interesante todo eso que están hablando ustedes de cómo se puede llevar una religión, una ideología, y combinarlo con la cosmovisión andina, y también con toda la educación, en el caso del escritor que ha recibido, porque todo lo que ha transmigrado. Pero me estaba acordando, porque yo acá junté unos libritos de un libro que leemos también en el colegio, que es este del padre Ursúa, Arica, Puerta Nueva, que también está escrito toda la historia de Parinacota, muy interesante, por el Luis Ursúa, de Ediciones Parina, lo reeditó. Sí. Es un libro de los años 65 más o menos, porque este cura vivió en ese tiempo, recorrió, y él desde me parece que era jesuita, desde su manera, desde su teología, desde su religión, escribió toda la historia de Parinacota, y es un libro bastante valioso. Eso también lo leemos en el colegio. Bueno, eso quería decir. Pero también en ese sentido, Juan Jacobo, cuando yo leía tu texto hoy día, y tú hablas que la experiencia estética tiene que ver con la nostalgia, con el saudade, ¿no? Que me encantó esa expresión del saudade, ¿no? Y de la nostalgia, digamos, como más aún en estos tiempos en que pareciera que tenemos futuro para una semana más, ¿no? Como alguien decía por ahí, en tiempo de pandemia, el futuro no dura más de una semana, ¿eh? Hay que reinventarse cada semana, ¿no? Si no, porque estamos en un peligro muy potente, digamos, ¿no? Nunca habíamos estado con tanta fragilidad frente a la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido también a veces valorar lo que uno ha perdido, porque eso es añorar lo que uno ha perdido, valorar, es un poco esa es la nostalgia, ¿no? Y por otro lado, y engazo con esto, uno leyendo a Forné Betancourt, uno piensa, por ejemplo, cuánta falta nos hace que las interculturalidades de la cual estamos hablando también sean interculturalidades religiosas y teológicas, ¿no? Donde el peso y la influencia sean equivalentes, donde una no consuma a la otra como lo hizo el primer catolicismo que trajeron los españoles, ¿no? Ahí me quedo. Bueno, sí, el tema de la interculturalidad, bueno, usted ha mencionado a un filósofo que igual me gusta a mí, ¿no? Que, bueno, cubano-alemán, me parece, bueno. Sí, cubano-alemán. Y hay otro que también debes conocerlo, ¿no? Se llama, que fue mi colega en Bolivia, yo viví en Bolivia, trabajé en Bolivia, que se llama Joseph Esterman. No sé si claro. Te suena. Entonces, los dos están en esa línea, ¿no? De hacer un diálogo sur-sur. Bueno, ahora ya no suena mucha novedad decir, ¿no? Pero en su tiempo era muy novedoso, ¿no? Porque siempre había este diálogo norte-sur, sur-norte, y un diálogo casi había que supeditarse, ¿no? Bueno, en fin, al norte. Pero esta filosofía o esta teología intercultural que plantea Fornet Betancourt, como señalaste, y Joseph Esterman, entonces es un proyecto enorme, ¿no? De diálogo sur-sur, y empezar a ver nuestros proyectos de sociedad, la identidad, la religiosidad, la espiritualidad. Y en esto también está lo que se llama la teología indígena a nivel mundial, ¿no? Me han invitado a participar en Filipinas, en Taiwán, y he visto que allá los estudiantes de teología tienen mucho aprecio por la teología de la liberación.
¿no? Que nosotros ya lo consideramos como una cosa pasada, pero ellos, claro, no son ingenuos, también saben que correspondió a su época, pero tiene una tremenda influencia, ¿no? Para poder establecer nuevos lenguajes liberadores desde las identidades, ¿no? La teología de la liberación se multiplicó en diferentes lenguajes, ¿no? La teología de la mujer, teología feminista, teología afrodescendiente, teología de los jóvenes, teología de los homosexuales, lesbianas, es enorme. Bueno, por un lado, Rubén Alves es también fundador de la teología de la liberación. Por eso es que me interesó estudiarlo, ¿no? Yo también estudié a Gustavo Gutiérrez en mi tesis de doctorado, estudié a Gustavo Gutiérrez, pero, o sea, además de otros autores, 3 autores estudié, pero en mi trabajo de maestría en Centroamérica hice una tesis de maestría sobre Rubén Alves, porque es un fundador, bueno, él falleció ya, fue uno de los fundadores de la teología de la liberación del lado protestante. Incluso antes que Gutiérrez escribió un libro en inglés, ¿no? Que fue su tesis doctoral, que se llama más o menos así, Hacia una teología de la liberación, que después en España lo publicaron con el título Cristianismo, opio o liberación, algo así. Entonces, y Rubén Alves, una de las características diferentes que tiene de Gustavo Gutiérrez, que él, desde la década del 70 mismo, comienza a irse por el lado de la estética, ¿no? De la teología estética. Los demás se fueron por el lado más de la sociología, etc. Rubén Alves ya no escribió más, o sea, de un tiempo escribió muy excelentes libros, como por ejemplo Hijos del Mañana. Lo menciono porque por ahí alguno que está viendo el programa le puede interesar. Pero de una parte comenzó a escribir teología estética, como por ejemplo la teología como fuego. En portugués hay uno que se llama Lecciones de Hechicería, que son teología estética. Y él terminó escribiendo crónicas de la vida cotidiana y cuentos infantiles. Entonces hay un proceso de este teólogo de la liberación hacia la estética. Entonces eso a mí me ha llamado mucho la atención, y es un proceso que también de alguna manera yo he querido emular, ¿no? Con todas las limitaciones y la diferencia enorme, por supuesto, ¿no? Porque Rubén Alves es otra cosa, bueno, en fin. Pero, y entonces hay 2 elementos que son fundamentales en su estética de Alves, ¿no? Es el cuerpo y la nostalgia. 2 elementos con los cuales no se puede concebir la estética alvesiana, ¿no? El cuerpo y la nostalgia. Bueno, somos seres corporales y somos seres que tienen hambre de un paraíso perdido. Somos seres que desean, ¿no? Esa unidad, como la unidad del bebé, ¿no? Rubén Alves también era psicoanalista, entonces hablaba mucho de Sigmund Freud, de esa unidad pecho y boca, ¿no? Cuando uno es bebé. Sí. Y es una nostalgia, ¿no? Por este paraíso perdido, por el querer volver a ser uno otra vez. Y bueno, y esa nostalgia, esa saudade, como dicen los brasileños, que es más fuerte que nostalgia, es la nostalgia, es el echar de menos, es la tristeza, es la pena por las cosas que se perdieron, sí. Por las cosas que ya no son más y que nunca más se van a recuperar. Es muy difícil recuperarlas. Pero entonces, ¿qué queda frente a eso? A ese vacío, a ese abismo tan grande, queda el arte, queda la estética, queda la poesía. Quedan los sentimientos, las emociones, claro. Sí. Por eso cuando yo leía la importancia del cuerpo y la negación que cierta teología hace del cuerpo, ¿no? Tomando en cuenta que Jesús muere crucificado, y cómo la religiosidad popular latinoamericana es fundamentalmente corporal, pues. El bailar, el cantar, el hacer manda, arrastrarse. Ahí está la figura de alguna manera releída de este Jesús que es crucificado, digamos, ¿no? Entonces, cuando la teología se convierte en una racionalidad demasiado abstracta, lleva a perder lo que es fundamental en la vida cotidiana, que el cuerpo, ¿no? Mira, ahora en el norte de Irán está suspendida la fiesta de la Tirana, que es la gran fiesta religiosa. En el fondo, con la pandemia, lo que se ha hecho es clausurar o cercenar los cuerpos, lo que hace posible el contacto, la relación con el otro. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, el cuerpo y el otro concepto que tú introduces muy potentemente de la subjetividad, la construcción de la subjetividad.
Porque uno podría preguntar, bueno, ¿cuál es la subjetividad aymara o la subjetividad andina, por ejemplo? Porque conocemos mucho la subjetividad neoliberal, ¿no? Lo conocemos mucho la subjetividad globalizada, pero esta otra subjetividad que se alimenta una de otra, porque tampoco hay subjetividades puras, ¿no es cierto? No pueden haber subjetividades puras. Me estoy entusiasmando, lo advierto. Sí, qué lindo tema. No, un tremendo tema, o Sí. sea, y descubrir a Rubén Alves, lo voy a empezar a seguir ahora porque es interesante esas propuestas, digamos, ¿no? Y adelantado, como tú dices, a Gustavo Gutiérrez, es importante, digamos, ¿no? Me da nostalgia de las clases de filosofía de antes, porque ahora está todo reducido a ítems de PSU y pruebas estandarizadas, entonces me da una tremenda nostalgia de los verdaderos filósofos. El sistema educacional lo que hace es reducir la educación a competencias, ¿no? Y a indicadores y a verificadores y ese tipo de cosas. O sea, una de las cosas de la subjetividad andina, ya que hablan de eso, yo pienso, bueno, se puede decir varias cosas, pero lo que me viene a la cabeza ahora rápido es el tema también del cuerpo, por supuesto, ¿no? Y también una cosa bien complicada, ¿no? Es que el sujeto comunitario. Construir eso es prácticamente ir en contra de todo esta subjetividad cartesiana y luego individualista, sujeto portafolio, sujeto billetera, a la que nos ha conducido en general el neoliberalismo, ¿no? Entonces es una subjetividad comunitaria. Y esto no es propiedad privada de los indígenas, sino que es una posibilidad de la humanización, de los seres humanos, ¿no? Para lograr mayor grado de humanización. Y este también es un sujeto en relación con la naturaleza, ¿no? Bueno, Desmond Tutu decía, ¿no? El obispo sudafricano que luchó contra el apartheid, decía, ¿no? El yo vivo si tú vives, yo soy si tú eres, o la tradición Ubuntu de África, ¿verdad? En el cual uno, si destruye al otro, se suicida, y si uno destruye la naturaleza, es el otro también, o es la otra, el otro. Y si uno lo destruye, también se suicida, ¿no? Es lo que yo tenía un profesor, no sé si ustedes los ubican, a veces lo leen en sociología, aunque es interdisciplinario, es como Rubén Alves. Estos autores son un poco, están en la frontera, ¿no? Es como que a veces los cientistas no les gusta, a veces, ¿no? Lo dejan, o sea, como digo, no lo valoran, porque es como María Zambrano, digamos, en España, ¿no? Sí. Que no se sabe, ¿no? Si es poeta o es filósofa, y hay que tomarla en serio o no hay que tomarlo en serio. Entonces, igual Henkel Hammer o Rubén Alves trabajan, por ejemplo, con poesía, con literatura, con sociología, con economía. Entonces, hacen no una cosa ecléctica, sino un diálogo, ¿no? Y el lenguaje teológico, por ejemplo, es un diálogo entre otros que no hay que despreciarlo. Por ejemplo, yo tengo aquí colegas de algunos grupos culturales en el cual ellos rechazan la teología, ¿no? Claro, porque creen que la teología es una cosa para adoctrinar, adiestrar y engañar a las personas, ¿no? Pero en realidad la teología es un lenguaje más, o sea, complementario al lenguaje antropológico, al lenguaje económico, al lenguaje estético. La teología es un lenguaje más, está dentro de la realidad humana y dentro de las ciencias humanas. Es por eso que los alemanes, ellos nunca han tenido ese problema de laicismo marxista, ¿no? En las universidades, sino que pues se relacionan con la teología, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Es por eso que casi la mayoría de los filósofos alemanes son a la vez teólogos, no han pasado por la facultad de teología. Pero bueno, lo que sí quería decir es que el sujeto indígena aymara, en este caso es comunitario, está en una vinculación corporal con la madre naturaleza. Ahora, esto llega a ser idealismo y utopía si es que no se practica, ¿no? Llega a ser un discurso, aunque como discurso, pero aún así sirve, ¿no? Y esto puede aparecer en la literatura también, puede aparecer en el arte, aún así es una forma de resistencia, pero esas son yo veo las cualidades de una subjetividad andina, indígena, ¿no? Aymara en este caso, pero no es propiedad privada, ¿no? De los aymaras. Hay otros pueblos originarios y otras culturas, en Europa mismo, incluso antes de que el cristianismo neoplatónico, ¿no? De Plotinio, ¿no? Separara todo, ¿no? Separara el alma y el cuerpo. No obstante, existen en nuestras culturas esto, ¿no? De la afirmación de la corporalidad, esta relación con el medio ambiente, etc. Bueno, y con la comunidad. Tiene que ver también, Juan Jacobo, con el corte que hace el catolicismo del paganismo. El paganismo
en el mejor sentido de la palabra, tiene una estética y tiene una subjetividad y tiene una vinculación con el mundo muy potente. Pasa que nosotros heredamos la noción pagana bajo la etiqueta del catolicismo oficial, ¿no? Pero hay un saludo a la vida, hay un saludo a todo ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Entonces, esta estética, digamos, incluso las estéticas populares, como en la cultura popular urbana de nuestros países, está también muy potentemente ese tipo de elementos. Tienen proyectos políticos, aunque no estén formalizados, ¿te das cuenta? Tienen un sentido de la solidaridad, tienen un sentido del compromiso, bueno, y también tienen un sentido de la nostalgia, ¿no? Porque, bueno, me estoy acordando de George Steiner, el libro La nostalgia de lo absoluto, ¿no? Que un poco como nos hacemos cargo de esa idea absoluta que la gente echa de menos porque le da orden, ¿no? Es como decir, echamos de menos a Stalin, echamos de menos a Pinochet. Mira, qué barbaridad, ¿no sé? Sí. O echemos menos a Fujimori para tomar el tema peruano, ¿no? Sí, pues. Yo no sé si quizás estoy hablando mucho, así que ustedes me dicen. No, bueno, ustedes saben. No estamos hablando mucho y la Fidel y Bosco no están hablando nada, así que por favor, Bosco. No, está bien. Estoy escuchando muy atento. Estamos pensando, yo también estaba pensando en la estética de Chihuahilaf, que se parece también la visión esa con la naturaleza. El Icura Chihuahilaf, el libro azul. Estábamos el otro día conversando con Jacobo de eso. Es muy interesante toda la satisfacción, considerar el cuerpo, considerar las emociones, los sentimientos, algo que hemos perdido, y obviamente todo lo que significa la naturaleza. Estaba acordando de ese poema de Chihuahilaf. No puedo citar teólogos ni filósofos, porque tendría que citar a Milla de la educación, Rousseau, pero no tengo teólogos. Pero en términos, Juan Jacobo, en términos de formación literaria, ¿qué autores latinoamericanos, indigenistas, a ti te conmueven, o te han formado, o te han influenciado? Bueno, lo que pasa es que yo estudié literatura, y en un momento en el cual ya la literatura indigenista estaba en declive, ¿no? Ya. Entonces, o sea, esa forma como lo planteaban, ¿no? Que era una mirada, o sea, no había un indio que escriba literatura, eso quiero decir, ¿no? Sí, sí. Sino que ya se sabía, pues, que es un letrado, sí. Como Bernardo, tú lo dices, ¿no? En tu texto sobre la fiesta de la tirana, en la novela obrera, ¿no? Dices que hay gente ilustrada, dices así, ¿no? Sí. Son los que escriben, ¿no? Como a los dos novelistas que citas ahí, ¿no? A Guzmán y a González, creo que son, ¿no? Sí. González. Entonces, González Centeno, creo. Bueno, entonces, escriben un ilustrado, escribe para un público, ¿no? Y el indio, por decirlo así, ¿no? Como entre comillas, no sé, para que no suene ofensivo, pero así nos dicen, ¿no? El indio, así nos dicen de manera despectiva, ¿no? El indio es el tercero excluido, no entra en el diálogo, sino que un ilustrado escribe para alguien que sabe leer, para un semejante o alguien de la ciudad, y habla del indio. Pero el indio es el otro excluido, el que no participa. No había en el tiempo, en la década del 90, cuando yo estudiaba literatura, un indio que escribiera literatura. Aunque sí lo hay de repente, poetas. Chihuahilaf podría ser un punto interesante en Chile. Y hay muchos más, ahora sí ya hay muchos indios que escriben su propia literatura, ¿no? Y además en mi propio caso, ¿no? Que nos apropiamos del castellano, como decía al comenzar este programa, y empezamos a escribir nuestra historia. Ese es el punto, ¿no? Yo creo que eso es lo, digamos, la atracción de poder escribir este tipo de literatura. Entonces, por esa razón me puse a leer otros tipos de literatura que son un poco más estéticas, ¿no? Pero que no vale la pena quizás mencionarlo, porque el tema me parece que es más que relacionado a la identidad indígena. Juan Jacobo, yo te voy a hacer una pregunta y quizás te va a tocar hablar también de nuevo, porque hay algo que tú señalas, ¿no? Que de alguna manera tiene relación con ocupar como el campo de la escritura, ¿no? Ocupar el campo
podríamos decir, del imperio, ¿no? O del reino de la castellanización, ¿no? Que tiene que ver con expresar, ¿no? La voluntad propia, expresar las inquietudes, ¿no? El deseo, la intención estética en un contexto particular, ¿no? Que tiene que ver con la estructura del lenguaje, ¿no? La estructura lineal del lenguaje. Y hoy día, tanto en la antropología como en la etnohistoria, en distintas disciplinas, hay todo un campo de problematización respecto de las posibilidades para que en ese lenguaje se puedan expresar las culturas, podríamos denominar como comillas, ¿no? Subalternas, ¿no? Entonces también la pregunta ahí va por el lado de, ¿existe la posibilidad también de expresar lo propio en el campo de la escritura versus, digamos, esta idea, por ejemplo, que nos plantea también Cereceda respecto del tejido como una expresión, ¿no? Del sistema de comunicación propio, ¿no? Eh, la escritura tú lo ves como un campo posible, ¿no? De modificar donde pueda quedar como la subjetividad del otro incorporada en su totalidad. Sí, completamente, ¿no? Aunque en la literatura no es el único arte, ¿no? Lamentablemente yo a veces hablo en contra de la literatura, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Dentro de la historia de la literatura todas las que son las vanguardias, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, todas las que son las vanguardias, el dadaísmo, por ejemplo, y otros que intentaron acabar con el concepto de arte occidental, ¿no? En fin, hay una revolución ahí mismo, ¿no? Estética. Yo pienso que la literatura sigue siendo y con esto a veces en alguna oportunidad compartí con la profesora Fidelia, ¿no? Una oportunidad decía, ¿no? Que la literatura sigue siendo un arte de élite. No es una cosa masiva, ¿no? La literatura. Y pienso que el pueblo buscará otra forma de expresión, ¿no? Otra forma de expresión, el tejido, las representaciones, no sé, hay tantos tipos de arte, ¿no? La danza, y no tiene que ser exclusivo de la literatura, ¿no? El campo literario, este sociólogo también, bueno, yo creo que fue sociólogo en la práctica, pero antes estudió literatura y filosofía, incluso Bourdieu, que lo citan mucho, ¿no? Es uno de los más citados de sociología y en otros campos, tiene un libro que se llama Las reglas del arte, ¿no? El nacimiento, no sé si se llama así el subtítulo, pero es el nacimiento del campo cultural en Francia, o sea, del campo literario en Francia. Entonces la literatura también es un campo de batalla entre los consagrados y los heterodoxos, ¿no? Usa el concepto religioso de Bourdieu. Entonces es un campo de batalla entre los que están consagrados y los que quieren pertenecer, a los que buscan legitimidad. Es una lucha, entonces las estéticas son estéticas en lucha. Entonces uno cuando entra al campo literario tiene que estar consciente de que tiene que enfrentarse en un campo, ¿no? De oficio donde pues están los consagrados, ¿no? Y tienes que buscar una nueva manera de escribir para poder, digamos, plantear otro tipo de literatura, ¿no? Y es una cosa bien complicada, porque hay modelos literarios que si uno no escribe de esa manera, no te valoran, ¿no? Por ejemplo, el concepto de novela, hay una cierta... En los colegios se enseñan cierta concepción dominante, ¿no? De la cultura legítima, de lo que se entiende por literatura, ¿no? Y todavía sigue siendo muy rígido, muy lineal, como dices, y no hay estas rupturas de vanguardia, como las habían en la vanguardia, ¿no? De acabar, ¿no? Con esta forma de concebir la literatura. Pero ahí está el lenguaje, es una cosa que podemos, hay gente que experimenta, ¿no? Usando un lenguaje más vernacular, mezclar el aymara con el castellano. Y yo creo que en la vida, como decía George Lukács, ¿no? En un ensayo que se llama El alma y las formas, él decía en la teoría sobre el ensayo, es la vida la que rompe la forma, ¿no? Entonces yo pienso que es la vida, yo pienso que es la lucha, ya contextualizando un poco, ¿no? Sobre los pueblos aymaras en Parinacota, es la resistencia, es la voluntad de constituirnos otra vez como pueblo, como comunidad, la que tiene que crear un tipo de literatura, ¿no? Que rompa, ¿no? Con las formas, con los géneros, y mezcle, ¿no? Tal vez los lenguajes, no sé, ¿cómo se plantearía, ¿no? ¿Cómo se planteará una nueva literatura? Tal vez la poesía en ese sentido es potente, ¿no? Porque la poesía también es una lucha contra el lenguaje, ¿no? Porque la poesía no quiere ser
La poesía no quiere ser mera representación, ¿no? Sino quiere ser la cosa de la cual está hablando, ¿no? Quiere, por ejemplo, si habla de la tabla, quiere ser madera. Si habla de la piedra, se quiere ser piedra. No prescindir de esta mediación lingüística, ¿no? Entonces, pienso que la poesía puede ser un campo, ¿no? También para expresar esta subjetividad, ¿no? Pero no solamente ella, no quiero reducir, ¿no? Pero es transformar el campo literario, ¿no? Porque es una institución, como ya se sabe, ¿no? Digo algo obvio, el lenguaje es una institución, ¿no? Entonces uno para transformar las instituciones es un trabajo no menor, ¿no? Pero por supuesto que hay que apropiarse, como decía al comienzo, y transformar, de acuerdo a nuestros proyectos vitales, la institución del lenguaje y la institución de la literatura, y estar consciente que hay un campo en todos los países, hay un campo de lucha, hay un campo de la representación. Hay un docente, ¿no? Que tiene sus videos, yo a veces veo, porque me llamó la atención, ¿no? Jesús G. Maestro habla de que la literatura es la continuación de la guerra, y la literatura es la continuación de la política. Entonces, no quiero hacer un lenguaje belicista ni violento aquí, ¿no? Pero es que es una lucha de las representaciones, ¿no? Entonces, en fin, por eso que en el campo literario es tan duro, ¿no? Ahí está la envidia, etcétera, etcétera, ¿no? La competencia es brutal, ¿no? Entonces, entre los consagrados y los heterodoxos, los herejes, los que quieren también ser reconocidos en el campo literario. Entonces, el aymara que se dedica a la literatura va a entrar en ese juego. Quizás en Arica es más pequeño, en Parinacota es más pequeño, no se nota mucho, más bien faltan, pero al final existe ese campo, ¿no? Ese campo de la lucha por la representación, ¿no? Y es una lucha política, es una lucha, ¿no? Es un campo de batalla, como dice Pierre Bourdieu. Tenemos preguntas, parece, Bosco, ¿no? ¿Ah? Hay preguntas para eso, ¿no? Sí. Acá Sebastián Concha nos dice, ¿cuál es entonces el lenguaje común? En el sentido de lo abajo común, coma, del otro excluido, si no es la literatura. ¿Yo respondo o alguno de ustedes responde? Yo, para mí, ¿no? Te están preguntando a ti. Bueno. Bueno, porque yo hablé de eso, ¿no? Pienso que el lenguaje común se lo quiere llevar a la literatura, pero la literatura es otra cosa, ¿no? No es el lenguaje común, ¿no? No es la oralidad, ¿no? Los pueblos originarios se practicaban mucho la oralidad. La escritura es una institución colonial, digámoslo así, ¿no? Pero que ahora lo estamos reapropiando, ¿no? Hay un libro excelente que se llama, ya es clásico, que de este uruguayo, trágicamente fallecido, ¿no? Muy joven, se llama La ciudad letrada, de Ángel Rama. Y ahí se ve el proceso de la escritura en América Latina. Y hay otros libros que también lo puedo recomendar, ¿no? De repente, a gente, no tiene que ser académico necesariamente, ¿no? Uno puede leer. En fin, un libro de Julio Ramos, que se llama, ¿cómo se llama este libro? Se me olvidó, pero bueno, hay un libro que se llama Paradojas de la Letra, pero hay otro que yo lo usé mucho en mi tesis de licenciatura en literatura, se me fue, pero algo de política, identidad en la literatura en el siglo XIX, algo por ahí, ¿no? Pero anoten el nombre, en Google pueden poner Ángel Rama, literatura, siglo XIX, ahí va a aparecer el tremendo trabajo de esta institución, ¿no? Que es una institución excluyente, institución racista, pero es por eso que es increíble que los sectores subalternizados, los oprimidos, digamos, logren apropiarse de esa institución, que es una institución elitista, ¿no? De gente educada, etcétera, ¿no? Es por eso que cuando se hablaba de la literatura indígena, no escribían los indígenas, sino que escribían los letrados, los ilustrados, ¿no? Y cómo hay un proceso en que esta institución se comienza a democratizar y los bárbaros comienzan dice Ángel Rama, comienzan a invadir la polis letrada, ¿no? Y a apropiarse de la literatura. Y eso es un combate, no es una cosa dada, ¿no? Entonces, hay que tener conciencia si uno participa del campo literario de este combate, ¿no? Y ahora, ¿para qué vamos a mencionar otro factor, ¿no? Que es la industria cultural, donde prácticamente si tú no te metes en la industria cultural, mueres, ¿no? O sea, no te lee la gente. Es por eso que buscamos nosotros, las editoriales alternativas, buscamos otro tipo de hacer conocer nuestra literatura, ¿no? Pero definitivamente la interpretación de la realidad, bueno, ustedes como sociólogos lo saben, también la profesora, como educadora, son interpretaciones en lucha.
y por lo tanto la industria cultural, los medios de comunicación que manipulan las masas, pues imponen un cierto tipo de literatura, imponen ciertos gustos estéticos. Hay un libro de Bourdieu, aquí lo tengo, mire, justo, se llama La distinción, criterios y bases sociales del gusto. Entonces, el gusto no es una cosa, natural, sino que el gusto es un hábitus de clase social, ¿no? Es por eso que los ricos juegan golf, juegan tenis, ¿no? Y cuando los pobres comienzan a jugar golf, eso parece decir, ¿no? Bourdieu, los ricos inventarán otro deporte, porque es distinguirse, ¿no? Del populacho, ¿no? Etcétera. Entonces, en este sentido, cuando si uno pertenece a un sector subalterno, ¿no? a las literaturas indígenas, literaturas de mujeres, literaturas de negras, literatura negra, literatura homosexual, tiene que estar consciente, ¿no? De que la realidad es un campo de lucha, una lucha de las interpretaciones, y que es una contienda, ¿no? Con otros tipos de literatura y con otras representaciones legítimas de la realidad, podemos decir así, con la cultura legítima además, ¿no? Porque estas literaturas no fácilmente son aceptadas, ¿no? Ahora sí, pero no fácilmente son aceptadas. No sé si me dejo entender, pero más o menos es la idea. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo tengo ganas de preguntar más. Sí. Pero estamos un poco así medios con la hora, y lo que hemos visto es que ya cuando nos pasamos de la hora se nos empieza a ir la gente, empieza a bajar también son las reglas del campo, también de este campo de la virtualidad, ¿no? Sí. Ahora, todo lo exitoso es corto y rápido, ¿no? Y de repente cuando se extiende ya la gente se empieza como a rellenar. Así que yo creo, Bernardo, que tenemos que evidentemente organizar otra sesión de conversación, porque quedaron aquí muchas cosas pendientes con Juan Jacobo y Fidelia. Gracias. No, realmente ha sido un diálogo, como dice el nombre del programa, muy ilustrativo, muy bueno. Uno aprende mucho, cada día aprende más todavía con invitados como Juan Jacobo. Así que un abrazo, Juan Jacobo, y gracias por compartir tus conocimientos, tu experiencia, tu forma de ver el mundo. Yo les quedo muy agradecidos a ustedes otra vez, ¿no? Por dar este espacio a nuestro humilde trabajo. Y bueno, y ya que no tengo mucho espacio, porque para nosotros siempre es complicado tener espacios, solamente invitar a los que están viendo el programa, a que, bueno, les invito a que puedan conocer modestamente, ¿no? En nuestro trabajo, estos vestigios de montañas, un viaje, la historia de una familia aymara. Luego, Murallas de piel y silencio, bueno, ya lo mostramos. Y Mientras dure la vida, que son, bueno, unas obritas, ¿no? Que he querido poner a consideración de Parinacota y de Arica. Muchas gracias por la oportunidad, realmente muy amable y muy generosos. Gracias a la profesora Fidelia, al profesor Bosque y al profesor Bernardo. Muy, muy amables. Gracias a ti. Sí, gracias. También de mi parte estoy muy contenta, porque en realidad es una oportunidad para hablar de los niños de mi liceo, que nosotros estamos leyendo, trabajando con los diálogos en movimiento, y tenemos una parte de literatura de la región, ¿no? Que estamos trabajando. Me quedo siempre con estas historias realistas y que tienen tanto componente historiográfico. Gracias. Muchas gracias, Juan Jacobo, muchas gracias, señora Fidelia, y gracias, Bernardo, por estar una semana más nuevamente acá, y ojalá sean muchas más. Ojalá poder, sería ideal, ¿no? Plantear que Murallas de piel y silencio y Vestigios de montaña puedan también ser incorporados en los planes de lectura, ¿no? De la región y también de otras regiones del país. Yo creo que sería fundamental, señora Fidelia, conversar sobre eso en algún momento. Sí, la forma como seleccionamos los libros y cómo vamos definiendo lo que es la literatura regional, y qué es lo que realmente ayuda con la identidad de todos nuestros niños. Sí, de todas maneras, muchas gracias, me motiva mucho ese tema. Sí, porque siempre estamos leyendo a veces, porque tenemos que leer, bueno, es valioso por supuesto, pero ¿desde cuántos años venimos leyendo, no sé,
a Coloane, literatura de la Patagonia, pero leemos poco del norte. En un programa los escuché hablar de Tarapacá, la novela que se hizo en 1903 de este señor Solá, Juanito Solá, ¿no? Y eché de menos el libro porque no lo he leído, o sea, pensé que sería muy interesante. En el colegio leemos Santa María de las Flores Negras, que es muy bonito, de Rivera Letelier, pero sería interesante leer esos libros que no tenemos acceso y ir explorando más en esta literatura que nos cuenta toda la historia de nuestro norte. Sí, es muy interesante. Y bueno, ahora estamos con Vestigios de Montaña, vamos a tener un diálogo con el Liceo A5 sobre Vestigios de Montaña, que va a participar ahí en nuestro patrocinador es el Ministerio de Cultura y las Artes. Él nos compra los libros. Sí, así que gracias. De todas maneras, encantada si me vuelven a invitar. Ahora Sí, Gracias, Juan Jacobo, gracias, Bernardo. Gracias, muy amable. que les vaya muy bien. Nos estamos viendo. Buena salud. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias.